Buenas tardes. Voy a trasladarle... ¿Me iba a sentar a un lado? Veo que... Vale, gracias. Sí. Voy a trasladarle algunas de las preguntas que le formulan asistentes al acto. Sí, por favor. En primer lugar, Estupendo. Paqui Vicente le cuestiona sobre lo siguiente. ¿En qué va a consistir el plan contra el fraude fiscal que proponen en su programa electoral? ¿Y tienen un cálculo de lo que podría suponer en euros de recaudación? Nosotros hemos dicho que parece razonable, vista la comparación internacional, que el fraude fiscal pudiéramos recortarlo, como un objetivo máximo, podríamos conseguir a lo mejor 20.000 millones. Pero hemos sido claros en no usar ni un duro de ese dinero, ni un euro de ese dinero en nuestro presupuesto. O sea, es un objetivo, pero no hemos incluido, contrariamente a muchos otros partidos, esos ingresos por fraude fiscal para cuadrar las cuentas, porque sabemos lo que tiende a pasar con esos ingresos. ¿De acuerdo? Los vamos a buscar, vamos a hacer todo lo posible, pero estamos siendo prudentes y no presupuestándolos como ingresos. ¿Qué cosas creemos que podemos hacer para llegar a eso? Hay muchas cosas, tenemos un plan muy amplio, pero les voy a contar un par de ellas. La más sencilla es que los inspectores de Hacienda en España, el número de inspectores de Hacienda es el más bajo de Europa. El inspector de Hacienda por persona es el más bajo de Europa. Esto realmente es muy típico de España. En España decimos que estamos a favor de los emprendedores y no hacemos más que ponerles obstáculos. Hablamos todo el día de educación y no hemos hecho una reforma educativa que haya durado 4 años. Hablamos de innovación y tenemos el presupuesto de innovación y desarrollo más bajo, 5.900 millones, menos de 6.000 millones de I+D, que es menos que lo que cuesta la línea de Orense a Olmedo de AVE. O sea, sinceramente, hablamos de prioridades que luego no son las que tenemos. Y en fraude fiscal, cuando se habla de prioridades, al final lo que se ve es que no es una prioridad. No vean lo que digo, vean lo que hago, y lo que el Gobierno de España ha hecho ha sido tener el número de inspectores más bajo de Europa. Entonces, no solo es un número bajo, sino que se usa mal. Los inspectores tienen objetivos muy cuantitativos de número de expedientes y van a los casos más sencillos y a los casos que siempre son más fácil contar, mire cuántos casos he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental y tiene que ser una prioridad que haya un foco más importante en la inspección, tanto cuantitativo como cualitativo, que a la vez respete los derechos de los ciudadanos, que a la vez no sea la ley del embudo, y creo que eso requiere enfocarse en el gran fraude. Les voy a contar una segunda medida. Tengo muchas más, pero como es obvio, el tiempo es ilimitado. Creo que el sistema de módulos es una fuente muy importante de abusos vía facturas falsas. Creemos que el sistema de módulos tiene una función importante en el comercio entre personas y comerciantes pequeños, en una peluquería, etcétera, pero creemos que el sistema de módulos entre empresas no es una buena forma de conducir los negocios. Simplemente porque si yo tengo una empresa que tiene 2 o 3 o 4 camiones y pago por módulos, cuando yo prometo transportarle a usted unas mercancías, le puedo hacer la factura que usted quiera porque no va a afectar a mis ingresos fiscales, con lo cual hay un incentivo muy alto a generar facturas falsas. Creemos que es relativamente sencillo eliminar este problema, eliminando el sistema de módulos entre empresas y restringiéndolos a los sistemas, al problema entre personas y empresas. Tenemos un número de medidas bastante amplio. Como saben, el número 2 de Ciudadanos por Madrid es un inspector de Hacienda. Es una persona que ha pasado toda la vida pensando en esto. Tiene un libro, Hacienda Somos Todos, que es muy interesante y que hará mucho en el Congreso que viene por cambiar todo esto. Otra de los asistentes, Maite Pérez, quiere saber su opinión sobre la propuesta de Rajoy de ampliar a 4 años las bonificaciones a los contratos indefinidos. Bueno, yo he dicho aquí, me ha preguntado la prensa hace un minuto, he dado 2 respuestas. Una, y me parece una falta de respeto a los españoles, el seguir presentando propuestas sin datos, sin concreción, cuentagotas. No hay programa que yo sepa
del Partido Popular, no hay nada en su página web. Han hablado de impuestos, han hablado de reforma laboral, no han hablado nada de costes, de gastos, de nada. Y me da la impresión de que, viendo su ausencia de los debates, que el plan es que no van a sacar programa para que no se podamos atacar. Claro, eso está muy bien si los españoles somos tontos, pero yo creo que no lo somos y que vamos a exigir tener los datos. En cuanto a la propuesta concreta, mire, las bonificaciones generalizadas han sido una cosa que los economistas españoles hemos estudiado mucho, y el hecho es que no tienen ningún efecto sobre la contratación. Esto se hacía antes, no tenía efecto, se va a ampliar, pues seguirá sin tener efecto. Hay que hacer programas mucho más orientados, mucho más concretos. Nosotros tenemos una bonificación concreta para los parados de larga duración que creemos que, unida al sistema de formación y al cambio de las políticas activas, sí puede funcionar, pero me parece que estas políticas así generalizadas no funcionan y lo sabemos. Otro de los invitados está interesado en la economía colaborativa, en las startups. Dice que en España estamos teniendo grandes problemas para implantar proyectos como Uber por un exceso de regulación. Entonces, la pregunta es si estaría dispuesto a la desregulación a cambio de la apuesta por este tipo de economía colaborativa. Perdón, ¿existiría a favor de? De desregular determinados proyectos, como Uber, señala el invitado, por un exceso de regulación. Entonces, le pregunta si es partidario de aflojar en la desregulación para fomentar la economía colaborativa. Mire, yo creo que la regulación la tienen que respetar todos. Eso es una cosa crucial y creo que en este caso concreto que plantea no es el caso. Entonces, yo creo que tiene que haber una facilidad de entrar y de practicar los negocios en España. Yo les voy a decir una cosa. El primer proyecto que pondremos en marcha, uno de los primeros de cambio profundo, es una integración de los sistemas de tecnología de información entre las diferentes comunidades autónomas y el Estado, para asegurar una cosa que parece de sentido común. Ninguna administración le puede pedir a usted un papel que las administraciones ya tengan. Que esto es una cosa de libro. Oiga, estoy en impuestos. Oiga, pero no, tráigame del registro mercantil la certificación de que esto es una empresa. ¿Pero cómo? Si usted sabe que soy una empresa porque me está viendo pagar todos los meses. No, necesito un certificado. Oiga, pero mírelo en su ordenador, que yo tengo que trabajar. Esto los emprendedores nos lo cuentan todos los días. Entonces, queremos asegurar que, como pasa con la integración de proyectos y de diferentes cuentas en un banco o una empresa privada, que saben perfectamente cómo respiramos, saben cuándo tenemos en nuestra cuenta corriente, saben cuándo tenemos en nuestra cuenta. No tienen un señor que es de la cuenta corriente y otro señor que es de los créditos, que no se hablan y que hay que venir con el papel del crédito. Lo saben ellos. Tiene usted un crédito y una cuenta corriente y aparece en el mismo sitio. Yo, cuando me mudé aquí, fui en Holanda a explicar, a darme de baja, y les pregunté, digo, bueno, ya me he dado de baja. Y les dije, bueno, esto era en la oficina del ayuntamiento. Y digo, ¿desde cuándo no tengo cobertura médica? Me dicen, desde ahora mismo. Digo, no me puede dar de baja la semana que viene, que tengo que volver a España. Dice, no, ya está usted, ya ha dado de baja. Ese mismo lunes me llegó una carta del seguro médico diciendo, usted está dado de baja. Y había hablado con el ayuntamiento. O sea, nada que ver con el seguro médico. Esto era viernes, el lunes tenía una carta. O sea, es normal que los sistemas informáticos estén integrados, que la administración pueda entender, sin que yo vaya también al otro sitio, al otro sitio, al otro sitio, que ya te has dado de baja y ya está, ya te has dado de baja. Entonces, esto es una prioridad para nosotros. Les hemos prometido a los emprendedores y a los españoles que vamos a hacer una prioridad de que no les pidan un papel que la administración ya tenga. Y luego, para los emprendedores, una cosa crucial es que vamos a eliminar los costes fijos de empezar la actividad, en particular los 400 euros que supone, para empezar, ya hay 300 euros de la cuota de la seguridad social, que uno no sabe si va a tener un trabajo ese mes pintando una casa o no lo va a tener y tiene que pagar por si acaso. Claro, eso genera muchísima economía sumergida y muchísimas barreras de entrada. Bien, hay varias preguntas relacionadas con el tema del agua, del Plan Hidrológico Nacional. Como usted sabe, es un tema muy importante para esta región. Jesús Gómez plantea si tan difícil sería realizar una interconexión de cuencas y evitar conseguir que llegue agua donde se necesita y evitar al mismo tiempo desbordamientos en las cuencas cedentes.
¿Cree que eso es imposible, llegar a un plan hidrológico que consiga esa interconexión de cuencas? Y ya en concreto le preguntan también si cree que es viable el trasvase desde el Ebro hasta el río Segura. Bueno, yo, como saben, no soy ingeniero civil y no conozco los detalles de cuánto cuesta una interconexión. Sé que nosotros estamos, les digo cuál es nuestra posición sobre la infraestructura. La inversión en infraestructuras en España no se ha hecho con un criterio de coste y de beneficio social. Yo no ya digo económico, social. Se han hecho las infraestructuras porque tenías un presidente de Sevilla, ibas a Sevilla, o un presidente de Valladolid, vas a Valladolid, y un presidente gallego, vas a Galicia, ¿no? Ese es un poco los criterios, un poco, si les digo la verdad, de República Bananera, de cuál es la conexión que hace falta, ¿no? Las conexiones que hacen falta se tienen que hacer, yo creo, con una comisión de infraestructuras que valore de forma técnica los costes y beneficios sociales y que asigne de forma técnica estos costes y estos beneficios. Claramente, la interconexión de cuencas parece algo prioritario y algo en lo que tal comisión diría que los costes y los beneficios sociales son muy elevados. Pero yo creo que estos son cosas que tienen que cambiar cómo las hacemos, que se tienen que ir a los proyectos que son prioritarios y no hacer un AVE maravilloso hasta Albacete y luego que no haya prácticamente tren hasta Murcia, sino tener una conexión en condiciones que a lo mejor no es la mega ultra rapidísima, pero que realmente sea una vía que esté en condiciones para venir a Murcia. Entonces, yo creo que las infraestructuras en ese sentido se han curiosamente descuidado, en el sentido que se concentra toda la inversión en la mega infraestructura faraónica en detrimento de todos los trabajos que hay que hacer para mejorar el bienestar de los españoles. También le preguntan por cuáles van a ser los pilares de la política en materia de energía de Ciudadanos en caso de que gobierne. ¿Qué hará Ciudadanos para hacer más competitivas a nuestras empresas? ¿Cómo van a favoreciendo, lógicamente, la reducción de los costes de aprovisionamiento energético a las empresas? Mire, yo creo que el sistema de protección de la competencia y el sistema de regulación de los mercados en España no está funcionando. Yo creo que hay un problema grave de falta de neutralidad de los árbitros, en particular de las comisiones regulatorias, de falta de sanciones disuasorias, de falta de independencia que al final llega a que en muchas ocasiones los mercados no funcionan. Mire, le voy a contar un ejemplo de hoy. Hoy una compañía española ha recibido una sanción muy fuerte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. En teoría, son 21 millones. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia juzga, y yo no entro en el fondo del asunto porque yo no lo entiendo ni lo he mirado, solo he visto la noticia, pero les digo lo que ellos juzgan, que hay una distorsión del mercado eléctrico que causa un coste de 100 millones a los consumidores. Y juzga que es muy grave y que es un fraude. O sea, la resolución es con un contenido bastante fuerte. Y esto cuesta 100 millones y el beneficio, si no recuerdo mal, es alrededor de 20 millones también. La sanción que se pone es 20 millones. Si el coste para los ciudadanos es 100, si el beneficio que se supone que vino de aquella conducta es alrededor de 20, si la multa es 20, oiga, usted me dice, oiga, usted pruebe si le sale bien y si no me devuelve lo que ha ganado. Eso no es disuasorio. Eso no es disuasorio. Y la Audiencia Nacional normalmente cuando revisa estas multas, ¿saben lo que tiende a hacer? Tiende a decir que son altas. Porque a los jueces 21 millones les suena muchísimo. En España uno de los problemas graves que tenemos es la aritmética, pues cuando es 20 millones ya les parece que aquello es muchísimo. Pero oiga, espere, ¿cuál es el beneficio y cuál es el coste? ¿Cómo se hace una multa disuasoria? Entonces, el primer pilar de una política energética en condiciones es unos mercados que funcionen. Y eso requiere reguladores respetadísimos, neutralísimos, súper profesionales y capaces de poner sanciones ejemplares. Porque Adam Smith, es que esto, o sea, es del libro. Adam Smith lo dice en su libro la primera línea.
no hay una reunión en la que se pongan 2 o 3 de la misma negocio que la conversación no derive en cómo subimos los precios. Es que es lógico, estamos intentando pues no competir, como es lógico, y el trabajo del Estado es obligarnos a competir y sancionarnos si no competimos y meternos en la cárcel si no competimos. O sea, es que no puede ser que básicamente los carteles en España, sistemáticamente, los carteles en España tengan un presupuesto para pagar la multa y sigan operando, porque esto está pasando. Esto está pasando. Entonces, si no creemos en el capitalismo y el mercado, mejor montamos el sistema venezolano y ya está. Si realmente, yo les digo a los empresarios españoles, si realmente creemos en el mercado, tenemos que apoyar un mercado transparente y con reglas de juego. ¿El Real Madrid le convendría empezar a comprar árbitros para ganar la Liga? Bueno, pues a lo mejor el primer año sí. Hombre, un club con esa potencia, si se pone a poner unos sueldos buenos a los árbitros, seguramente puede comprarlos. Pero el Real Madrid es lo suficientemente inteligente para saber que si compraran los árbitros no iría nadie al fútbol. Tras 3 o 4 semanas de 3 penaltis raros y no sé qué, la gente diría, esto es un cachondeo. Le interesa a ese club que los árbitros sean neutrales. Y le interesa a la empresa española, a la gran empresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, que la competencia funcione, que las sanciones sean ejemplares. Porque la alternativa es Venezuela. La alternativa en la que, bueno, pues yo hago lo que me da la gana, no me sancionan, no sé qué, pues al final la gente va a decir, hombre, pues para eso vamos a nacionalizar esto. Nos interesa a todos. Es una prioridad absoluta. Y nosotros vamos a hacer la prioridad absoluta. El sistema de protección de la competencia va a funcionar. Ese es nuestro compromiso. Y la competencia en el mercado eléctrico y la competencia en los mercados regulados va a ser tan buena como los mejores países del extranjero. Y si tenemos que traer a reguladores extranjeros, cambiar la ley para que nos venga un regulador extranjero, un presidente de la comisión, que no hable, que no conozca a nadie de todos nosotros y que esté ahí tratando de juzgar las cosas, pues sea. Pero tiene que ser gente del absoluto primerísimo nivel y de probadísima independencia y capacidad, y tiene que ser un sistema sancionador que haga que todos queramos cumplir las reglas, porque si a todos nos pasa igual. Si nos dicen las reglas están para saltárselas, nos las saltaremos. La empresa familiar tiene mucho peso en el sector productivo de la región de Murcia. Uno de los invitados al foro le pregunta qué va a hacer Ciudadanos para facilitar que las empresas familiares no encuentren problemas para su pervivencia con los impuestos de sucesiones y donaciones. ¿Qué van a hacer en esa materia para asegurar la continuidad de esas grandes empresas? Bueno, yo creo que la pervivencia de la empresa familiar está bien cuidada por nuestro sistema impositivo, que excluye a la empresa familiar de los impuestos de sucesiones y de patrimonio. Nosotros estamos proponiendo un sistema que en ese sentido no lo cambia, en el que lo que creemos es que hay una competencia excesiva entre las comunidades autónomas a la hora de las horquillas, digamos, en sucesiones en patrimonio, que hacen que generan una distorsión muy grande. Entonces creemos que esa horquilla hay que comprimirla. Nuestra propuesta concreta es que el primer millón de euros esté exento de sucesiones por hijo, esté exento de sucesiones, que la bien familiar y la empresa familiar estén exentas, y proponemos un impuesto de patrimonio de carácter censal, básicamente. O sea, no es un impuesto recaudatorio, porque creemos que se trata de evitar que afloren patrimonios sin que el IRPF lo sepa, digamos. Se trata simplemente de tenerlos en cuenta. Creemos que ha habido demasiadas distorsiones ahí, creemos que estos impuestos deben existir, pero esa es nuestra visión sobre estos impuestos. Otro de los asistentes señala que usted ha dicho en algunas ocasiones que el Senado y las Diputaciones, bueno, pues vienen a ser como una especie de nido de corrupción en los que se coloca la clientela de los partidos tradicionales, más o menos. La pregunta es cuánto se ahorraría el país si se procediera a hacer lo que haya que hacer con el Senado y con las Diputaciones. Bueno, el presupuesto del Senado no es un presupuesto muy elevado. Son un poquito más de 50 millones lo que se ahorrará ahí. O sea, que no es una cosa
espectacular, etcétera. Lo que se ahorra es una institución que no funciona, que sirve para un retiro dorado de unas personas, que al final yo creo que sinceramente no tiene un papel, el papel que la Constitución le había dado, y que en ese sentido lo que crea es desafección y desconfianza. Yo creo que los españoles tienen que poder confiar en sus instituciones. Las diputaciones sí. Las diputaciones son muchas, muy opacas, con presupuestos bastante elevadas, con un problema sistemático de nepotismo y corrupción, porque hay muy poca rendición de cuentas en las diputaciones. Porque la realidad es que el sistema de elección indirecta de los cargos en las diputaciones supone que no tienen que rendir cuentas a los electores, porque al final dependen, si se acuerdan, pues a lo mejor es el octavo de una lista de un ayuntamiento, como pasó con un caso trágico que pasó recientemente en León, que bueno, que los electores no tienen ni por qué saber quién la ha elegido ni cómo. Y los sueldos son extremadamente elevados, muy a menudo por encima del presidente de gobierno, con una serie de parafernalia enorme, de títulos, de coches oficiales, etcétera. Yo creo que ahí nuestro cálculo es que sí que podríamos ahorrar 5.000 millones de euros entre las diputaciones y la fusión de ayuntamientos y la consolidación de los servicios de los ayuntamientos. O sea, nos parece que ahí sí que hay algo donde se puede ahorrar sustantivamente. Muy bien. La educación es uno de los temas más recurrentes cuando usted interviene o escribe sobre la situación del país. Hay uno de los invitados que le pregunta directamente si cree que la educación es la reforma pendiente más urgente que tiene o más importante que tiene el país, y luego quiere saber también la posición de Ciudadanos sobre 3 cuestiones concretas referidas a educación. Por un lado, la religión en la escuela pública, los conciertos en colegios que, por otro lado, cobran mensualidades en concepto de AMPA, y la separación del alumnado por sexo en las aulas. No quiero que me interpreten mal lo que les voy a decir, son todo preguntas muy importantes. Son importantes. Ninguna de las 3 tiene un contenido económico muy importante, tiene un contenido ético y de modelo de sociedad, que Ciudadanos lo tiene. Las preguntas son religión, conciertos con las escuelas y escuelas concertadas y separación por sexo. Las 3 les puedo demostrar que en los 2 lados de esta división hay buenos y malos, países, escuelas, etc. Ciudadanos tiene una posición sobre las 3, pero me voy a arriesgar y les voy a decir, vamos a dejarlos al lado un momento. Ciudadanos tiene una posición clara sobre las 3. Y les voy a decir, vamos a dejarlos un momento al lado. Y vamos a pensar dentro de esta elección, dentro de estas elecciones que hagamos como sociedad, que las tiene que hacer la sociedad, hay escuelas buenas y malas. Hay formas de enseñar mejor y peor. En estas 3 áreas, en las que Ciudadanos tiene una posición muy clara, los diferentes partidos tienen posiciones muy diferentes. Pero si queremos un pacto nacional por la educación, la forma de hacerlo tendrá que ser, miren, esta es nuestra posición, la vamos a poner a este lado y la vamos a defender a muerte. Pero ahora vamos a hacer un pacto nacional de educación en el que estemos todos partidos, en el que vamos a hablar de qué hace falta hacer para que la educación funcione. Y eso quiere decir que las horas y horas y horas que pasan nuestros hijos en clase, fíjense, los niños españoles tienen el mayor número de asignaturas y el mayor número de horas lectivas y el mayor número de deberes. Las horas lectivas salieron hace dos días, un informe de la OCDE, 200 horas más lectivas que el resto de los países. O sea, mucha diferencia en horas, en número de asignaturas, en deberes. No es que no estén en clase, están. Lo que pasa es que aquello no está funcionando, lo que están aprendiendo, lo que pasa dentro de la clase no funciona. O sea, yo veo a los niños hacer
listas y listas y listas de raíces cuadradas. De raíces cuadradas con números así de largos. Yo no les digo para no desmoralizarles a los chicos, pero yo me he dedicado toda mi vida a hacer cosas con matemáticas. Nunca he hecho una raíz cuadrada. Y les reto, habrá ingenieros aquí, y les reto a que un ingeniero me levante la mano si tiene que hacer raíces cuadradas a mano en su trabajo, si lo ha tenido que hacer en toda su vida. Eso no pasa. La raíz cuadrada se hace, plum, ya está, hecha. ¿Qué hay que hacer? Hay que saber lo que es. Hay que entender cuándo usarla. Hay que saber visualizar un problema muy complicado y ponerlo en matemáticas. Hay que saber usar las matemáticas para pensar. Eso, desgraciadamente, no es lo que les estamos enseñando. ¿Dónde se ve esto más claro? Se ve en el inglés. Inglés es la única cosa que cualquiera podemos observar que nuestro método es una catástrofe, que no funciona. Lo puede ver cualquiera. Salgan ahora, hablen con un niño y háblenle una frase en inglés, un niño de 11 años. Les va a mirar con cara de marciano. Pero bueno, ¿qué dice, no? Resulta que a los 11 años aprender inglés es cuestión simplemente de no estar perdiendo el tiempo en clase. Porque si estos niños estuvieran viendo películas de Pixar todas esas horas, entenderían todo. Fíjense, ya con eso ya sería algo. Ya sería algo. Entenderían inglés. Ya está. Películas de dibujos animados a los 6 años. No es mi propuesta. Lo que les estoy diciendo es, este método, Made in Spain, que solo existe en España, vamos a aprender inglés a base de hacer ejercicios todo el día, no se aprende. Ya lo sabemos hace 40 años. Hombre, que lo sabíamos y no hablaba nadie de nada. ¿Y lo seguimos haciendo? Sí. ¿Y vamos a hablar de educación los próximos 40 años de estas 3 preguntas todos los días sin llegar a solucionar el problema de inglés? Seguro. Si no lo cambiamos. Seguro. Porque esto es muy fácil. Cualquier tertuliano puede estarse 1 hora discutiendo este tema. ¿Cómo se aprende inglés mejor? Ah, no, eso yo no sé. No, esto es un rollo. La audiencia no le interesa. Entonces, vamos a dar ese paso que no es tan difícil, que lo hace todo el mundo. Que los niños a los 6 años hablan lo que les echen. En 1 año aprenden el idioma que ustedes quieran. El que quieran. En vez de en 10 años, que al final a los 11 años, a los 12, las familias de clase media se tiran el mega esfuerzo para mandarles al extranjero en verano 1 año, 3 meses, no sé qué, porque el niño pobre no habla ni gota. Eso lo vemos en inglés, es transparente. Pero no lo vemos en matemáticas y en lengua y en tal porque no sabemos y no. Pero es lo mismo. En lengua están aprendiendo bobadas. No aprenden a escribir, no aprenden a hacer una redacción, no aprenden a hacer un argumento. Están aprendiendo bobadas. Todo el día aprendiendo cosas que ni saben lo que es. Aprenden de memoria, morfemas, no sé qué, no sé cuál, se lo cuentan, lo repiten y al día siguiente se olvidan y no saben hablar mejor, ni pensar mejor en la lengua, ni escribir mejor. Entonces, eso, desgraciadamente, es nuestro sistema educativo. Y lo sabemos, lo vemos en los exámenes de PISA, lo vemos en todo lo que miramos. Lo vemos cuando Jesús Fernández Villaverde me decía, yo acepto un estudiante en Pensilvania, siempre español, con buenas notas y tal, que me viene aquí, que estoy excitadísimo, que juego matrículas y tal, y es que no pasa el examen del primer año, porque te viene con, oye, ¿dónde están los apuntes? ¿Qué tengo que aprenderme de memoria para reproducir? Oye, no, aquí no hay apuntes. Aquí te vas a la biblioteca, te lees los papers, te haces los problemas que hay que hacer, los resuelves tú y te hacemos un problema en el examen que no has visto nunca en tu vida. Ese es el punto del examen. Si te pongo un problema que ya has visto, ¿para qué te lo voy a poner? Esto es un doctorado y vas a aprender a pensar. Entonces, eso es el fruto de un sistema que, excepto en ingeniería y en medicina, ha enfatizado exclusivamente la memoria en la universidad, en la secundaria y en la primaria. Y yo les digo, ¿esto es importante? Sí. Claro que es muy importante, pero he preferido decirles, pero vamos a hacer un Pacto Nacional de Educación y eso va a requerir que estas cosas, en las que tenemos una posición muy clara, no van a ser las que van a ser el arma del pacto. El pacto va a ser todo lo que sí nos une, lo que el PSOE y el PP y Podemos y todos tienen que ver, que los niños tienen que aprender de otra manera. Vamos a ir terminando un par de preguntas. No sé si vio usted ayer el debate A3 del País con los 3 candidatos. ¿Lo pudo ver? ¿El debate pudo verlo? Sí, estaba allí con Albert. Pues sí. Estaba allí en el... No le voy a preguntar quién cree que ganó, porque me imagino la respuesta. Le voy a preguntar de quienes estaban allí, quién cree que salió peor parado. No, yo sabe, como ahora ya soy político, puedo responder la pregunta que me apetece en vez de la que usted me hace. Esa es la lección 1 cuando uno está... Uno empieza esto, le dicen primera clase, Luis, ya está bien de que respondas todo, tienes que responder esto. Ah, vale.
Vamos a ver. Yo creo que hubo una diferencia, que hay una diferencia entre lo que estamos intentando hacer y lo que otros partidos están intentando hacer. Y la diferencia es que Albert Rivera estuvo proponiendo todo el rato. Todo lo que hizo fue, este es un problema y esta es nuestra propuesta. Este es un problema, esta es nuestra propuesta. Y cuando se vuelve a los otros días, ¿cuál es su propuesta? Ellos hablan de que hay que derogar esto, lo otro, no sé qué, volver a... No se trata de derogar. Derogar, sí. O sea, ¿España entonces estaba en el 2011 estupendamente? Se trata de avanzar. Y se trata de proponer y de tener soluciones. Las soluciones hay que discutirlas. La mía, mira, yo no estoy de acuerdo con esta solución vuestra, me parece este problema, tal. Vale. Vale. Pero las soluciones hay que discutirlas y hay que ponerlas en la mesa. Y hay que ser capaz de argumentarlas. El Partido Socialista tenía una solución que era, oye, para pagar el problema de las pensiones vamos a hacer un nuevo impuesto que va a pagar las pensiones. Muy bien. ¿Qué impuesto? ¿Sobre qué? Ah, no, es un nuevo impuesto. ¿Pero qué tipo? Ah, no. ¿Y qué va a gravar? Ah, eso es un nuevo impuesto. Ah, vale. ¿Va usted a las elecciones a decirle a los ciudadanos que hay un nuevo impuesto importante, pero no les va a decir nada sobre ese impuesto? Ah, estupendo. ¿Y su IRPF qué tal? No, ustedes son tal, sí, pero ¿cuál es su IRPF? No, tengo 3 líneas en mi programa. ¿Pero a qué tipo? No, es que son 3 líneas. Será justo y progresivo y simple. Ah, muy bien. ¿Pero qué IRPF? Entonces, yo creo que los ciudadanos, nuestro trabajo como ciudadanos es exigir a mí y a los otros, a todos, exigirnos de verdad, exigirnos concreción, exigirnos propuestas, exigirnos trabajo. Y si eso que ustedes en su empresa, si viene un consultor, ¿no? Traen ustedes un consultor de McKinsey o de Deloitte y tal, y oiga, queremos hacer una reestructuración. Sí, muy bien, pues viene con el informe, ¿no? La reestructuración será simple y estupenda. Ah, fenomenal. ¿Y qué reestructuración? ¿No? ¿Y cuánto costará? ¿No? ¿Y cuánto beneficio? No. Ah, oiga, pues usted para eso no le contrato. O sea, esto es del primer día de clase. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que exigir. Yo creo que eso es lo que Albert Rivera se ha prometido, nos ha prometido a todos y está cumpliendo, que es propuesta, 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 propuesta. Problema, propuesta, propuesta, problema, propuesta. Y creo que eso es un avance en un sistema político que hay en España, en el que vivimos, en el País de las Maravillas, que las cosas, bueno, esto se resolverá y tal. Nos jubilamos a los 33, bueno, sí, o a los 34, ¿no? A la hora que usted lleva. ¿Por qué no? Salario mínimo lo subiremos. Hombre, ¿por qué no lo sube 3.000 euros y todos estaremos fenomenal? ¿No? Pues no, porque usted es consciente de que si lo sube 3.000 euros, el paro se disparará, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito concretamente y un poquito de soluciones, un poquito con concreción. Bueno, ya siento no haber respondido a la pregunta, pero es mi privilegio en mi nueva ocupación. Ahora le voy a hacer otra que tampoco responderá, pero lo entiendo perfectamente. Ya para terminar, visto los sondeos, visto sus sensaciones personales, empieza a verse como futuro ministro de Economía y ahora Eso es el trabajo de ustedes. Tenemos un sistema democrático y los votantes tienen que decidir si quieren que las cosas cambien. Lo que no nos pueden hacer los votantes es darnos X diputados, 15 diputados, por una cosa absurda ya con tal, y luego decir, hombre, ustedes no hicieron el cambio que ustedes querían. Si quieren que las cosas cambien y les parece que lo que nosotros les sugerimos es una buena idea y un buen camino hacia adelante, los votantes tienen que dar una mayoría, y nos tiene que dar una mayoría suficiente para cambiarlo. Y yo les digo que una mayoría suficiente lo cambiaremos, de verdad. Porque yo les digo una cosa, la mayoría de los que estamos ahí, este asunto del coche oficial y el no sé qué nos da exactamente igual. Como decía Miguel antes, yo personalmente tengo una vida maravillosa de profesor. Me encanta ser profesor, me encanta investigar, tengo muchísima libertad, tengo todo lo que uno puede soñar. Entonces, y nos pasa a casi todos. Ciudadanos es un proyecto que Miguel pues me acaba de dar su libro sobre Rothschild. Quiero decir, tenemos a mucha gente aquí que tiene otras cosas que hacer. Sería absurdo que estuviéramos aquí perdiendo días de nuestra vida, que tenemos muchas cosas que hacer, tengo unos hijos a los que adoro, que a los que no veo, si no quisiéramos profundísimamente cambiar España. Lo queremos hacer, queremos cambiar España. Y si los votantes nos dan la mayoría suficiente, lo haremos. Y si los votantes quieren que estemos ahí en el gobierno, estaremos y estaremos encantados de estar en lo que haga falta. O sea que, absolutamente.
Si le dan una mayoría no suficiente, pero sí decisiva, y tuviera que pactar una política económica, ¿con quién? Bueno, ya sabe lo que ha dicho Albert Rivera, que el PSOE tendrá que decidir si nos apoya a nosotros o apoya al Partido Popular. Vamos a ver cuál es la aritmética, vamos a ver cuánto los españoles confían. Nuestro proyecto es un proyecto de cambio, nuestro proyecto es un proyecto de regeneración. Creemos que los partidos tradicionales van a hacer todo lo posible por evitar esa regeneración y ese cambio, y por eso es por lo que les pedimos a los españoles un apoyo suficiente para poderlo hacer. Y yo, sinceramente, creo que tenemos el equipo, las ideas, el liderazgo para hacerlo. Y muchas gracias por sus preguntas. Y han sido buenas y difíciles preguntas, que es lo que hace falta en estos casos. Muchas gracias por todo.